eso fue una crisis creada innecesariamente por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué lo digo? El tema del salario de Navidad ya es una costumbre del dominicano. Y anteponerse por más de un año a una crisis de esa categoría, evidentemente plantea un sinnúmero de opiniones al respecto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está preparado aquí en la República Dominicana para una reforma fiscal. Ahora bien, el momento en que se producen estas variaciones de las proyecciones económicas personales, porque un, un aumento en los impuestos o creación de nuevos impuestos impacta de manera directa en la finanza personal del dominicano, sobre todo ante la pandemia por COVID-19, sin lugar a dudas es lo que ha motivado esta reacción de parte de la ciudadanía. ¿Qué pasa con esto? Ahora mismo, bajo el esquema que tenemos, con una economía, con una gran incertidumbre, el PRM se buscó, el gobierno se buscó esa salida no muy sana para su apreciación de parte de la población, porque a mediados del año próximo, como tarde, ya estaría discutiéndose el tema de una reforma fiscal en su conjunto. Y ahí pudiese englobar todas estas situaciones que ha presentado. ¿Qué planteaban muchos? Lo que hasta cierto punto parece ser ideal en materia de opinión pública para el gobierno. Tomar los pocos préstamos que sean necesarios, que compensen las recaudaciones proyectadas para este año, de manera que el año que viene se aboque a una discusión nueva, a una discusión de primera instancia, en primera mano, con los sectores vinculados a la movilidad económica en la República Dominicana, las fuerzas políticas y cualquier otro sector, de manera que eso no le afecte a su imagen de un gobierno naciente que no ha cumplido siquiera los 100 días y que desde ya parece viejo por haber tomado algunas decisiones fuera de tiempo. La economía hasta cierto punto no puede esperar, eso es cierto, pero sí hay otros mecanismos que pueden sostenerse para, o que pueden utilizarse para sostenerse durante los próximos 6, 7 u 8 meses, de manera que cuando inicie el proceso de diálogo por una reforma fiscal o pacto fiscal, como lo contemplaba la Estrategia Nacional de Desarrollo y que Danilo Medina le salió corriendo a eso, pues evidentemente le hubiese permitido al gobierno un descanso mayor y a su vez le hubiese permitido una visión más holística de dónde tomar y dónde reducir los impuestos, como había dicho el propio presidente de la República en campaña, que lo reiteró el sábado, diciendo que la idea era ampliar la base y reducir los impuestos. ¿Qué implica ampliar la base? Bueno, ponerle impuestos, aunque sea bajos, a cosas que antes no tenían, como por ejemplo el arroz, un 1, un 2% de impuestos, y el que tiene un 18% de ITEVIS, por poner un ejemplo, bajarlo a un 13, a un 14. Con eso se evitaría evasión, se obtendría mayores recursos y no se tendría una medida tan impopular tan temprano en un gobierno que apenas le toca iniciar y que desde ya hay mucha gente que apuesta a que le ocurra similar a lo que ha sido la historia del Partido Revolucionario Dominicano con el propio Juan Bosch cuando estuvo en el PRD, con Salvador Jorge Blanco y con Antonio Guzmán Fernández, así mismo como el más reciente caso con Hipólito Mejía. Y son de los factores que deben tomarse en cuenta. Bueno, tú sabes que yo creo que después de este fin de semana, lo sucedido este fin de semana en el gobierno, yo creo que va a ser para ellos una lección aprendida. Aunque el día de ayer yo hacía un recuento aquí en el programa de los últimos dos gobiernos. El gobierno de Leonel Fernández, en el año específicamente 2004, que sometió una reforma fiscal donde grabó artículos de la canasta básica y eso tampoco fue bien acogido por la población, claro. Aunque la economía esté exageradamente bien, la gente nunca va a encontrar al 100% bien los impuestos, porque Así. son impuestos y es dinero directamente que tú le sacas de su bolsillo. También recordé en el 2012, cuando el expresidente Danilo Medina sometió de igual forma una reforma fiscal que grababa al menos 200 artículos. Ahí estaba también artículos de primera necesidad, el alcohol, las gaseosas, pero además recuerden ustedes que el 18% fue transitorio. Fue tan transitorio que todavía al día de hoy
está transitando. Y el anticipo, por ejemplo, Sí. del de Hipólito Mejía, Todavía. que todavía está vigente y era transitorio también. Exacto. Entonces, son indicios que nunca, o sea, que no le dejan entender al gobierno que esas medidas nunca son populares, pero que muchas veces son un trago amargo que el propio pueblo debe tomárselo. Ahí lo importante es entender cuál debe ser el momento y la forma en la que se hace. Hay una teoría económica que plantea que los impuestos son muy parecidos a sacar plumas de un ganso. Tú no puedes sacarla toda junta, tiene que ser Una una a por una, una. una por una para que duela menos. Entonces, sí es cierto que el gobierno en este momento, porque hay que recordar, señores, que muchas de las promesas de campaña del Partido Revolucionario Moderno, que hoy es gobierno, muchas de las promesas de campaña son de materia económica. Y aparte de esas promesas de campaña que son de materia económica, hay una situación económica en el país muy complicada fruto de la COVID-19. Entonces, el PRM tiene un gran reto de saberle tomar el pulso al pueblo, a ver hasta dónde lo lleva con nuevos impuestos y si va a aplicar verdaderamente nuevos impuestos y a qué le va a aplicar esos impuestos. Y lo otro es, si no puede hacerlo, entonces descubrir nuevas fuentes de ingresos para el país, porque evidentemente dinero necesitamos como país, evidentemente. Sí, el tema impositivo también, ayer se conoció la información de que no fue sugerido primero por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que siempre hacen algunas sugerencias en materia de políticas públicas. Eso lo dijo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y también unas declaraciones muy rápidas, declaraciones de pasillo, sin abundar mucho, en medio de una crisis de comunicación. También ahí informó el ministro de Economía, Miguel Segarra Hatton, que el gobierno está en un proceso de revisión de las extinciones, pero que habría que hacerlo con mucho cuidado, una por una, para evitar porque hay compromisos legales creados, y evitar así que eso pueda generar alguna circunstancia mayor. Indudablemente el gobierno tiene una situación que adelantó, tiene una situación que es real. En realidad la República Dominicana necesita cobro de mayores impuestos, eso no hay que negarlo, pero también necesita eficientizar el gasto. Y hay que hacer primero entender que la población vea que desde el gobierno se tiene la intención de tomar ese camino. También hay que sancionar y hacer lo posible en materia legal para crear un régimen que permita extraer, por ejemplo, de narcotraficantes arrestados, de políticos corruptos, de personas sometidas a la justicia o de moral cuestionable en algún momento y que hayan estado usufructando al Estado, pues evidentemente a esa gente también hay que sacarle, y hasta que la población entienda que no hay una voluntad directa de parte del gobierno de obtener recursos, de captar recursos por esa vía, de limitar salarios altísimos que ganan algunos funcionarios, que yo hasta cierto punto entiendo que algunos son merecidos, pero que la población entiende que hay mucho de desigualdad. Tú no puedes tener una gente ganando 1.000.000 de pesos mientras tienes a muchos empleados ganando 10.000 pesos en el mejor de los casos, y no pasar por los ayuntamientos, para no hablar de hasta 5.000 y 3.000 pesos que mucha gente recibe. Entonces, esos son algunos de los factores que inciden en estas decisiones. Además, las expectativas con las que llegó el Partido Revolucionario Moderno al gobierno. Recuerden que el PRM se vistió prácticamente como uno de los mayores santos para poder alcanzar esa posición. Y no obstante, aún así la ganó con un 52% y una votación reducida. Recuerden que esta es las elecciones, las pasadas, ¿verdad?, de mayor abstención Un 40%, en creo. mucho tiempo. Y cuando tú no tienes, primero, la mayor legitimidad posible con la cantidad de personas que vayan a votar. Y segundo, cuando no tienes tampoco una votación arrolladora, como pudo tener Danilo en el 2016, y que miren cómo terminó, pues a usted le hace, y eso lo obliga a tener que consensuar lo más mínimo. Yo decía, muy vulgarmente, que Luis Abinader debía consensuar hasta tirarse un peo, porque toda medida,
toda decisión puede afectar ese 52% que obtuvo, que mucho de ello era un voto prestado. En términos políticos, podía costarle mucho, no solamente a Luis, en lo personal, al gobierno y al Partido Revolucionario Moderno. De ahí que cada decisión que sea tomada en lo adelante debe ser fruto del consenso, con la fuerza del pueblo, con el propio PLD, con el Partido Reformista, en la más mínima fuerza que hoy se vea en algunos de los estamentos del Estado, debe ser una fuerza tomada en cuenta, una opción tomada en cuenta por el gobierno para evitar que eso le genere otra crisis, indudablemente.